Por favor, mátenme. Solo, déjenme morir. La historia comienza con un grupo de aventureros discutiendo si entrar o no a una mazmorra. Tras pensarlo un rato, el que parece ser el líder del grupo, llamado Hyun-chan, se decide por entrar. La chica que estaba a su lado dudaba y decía que podía ser peligroso, pero Hyun-chan la tomaría por los hombros mientras afirmaba que esa era una oportunidad única y que, si acaso, ella debía avergonzarse así frente al grupo. La chica tímidamente intentaría decir que esa no era su intención, pero él la callaría preguntándole hasta cuándo iba a estar asustada siendo que ella era el tanque del grupo, es decir, la que acarreaba todo el daño. El hombre la manipularía diciéndole que, si se iba, nunca podría entrar a otro grupo por ser de rango C, por lo que no tendría más opción que aceptar. Hyun-chan terminaría diciendo que ella había tomado la decisión correcta, aunque aún no estaba convencida. Él agregaría que al fin y al cabo era su novio y todo lo hacía por ella. La chica se tragaría la mentira, pensando que él era el único que la amaba incluso con sus defectos. Sin más preámbulos, Hyun-chan le pediría que fuera al frente por ser el tanque. No queriendo decepcionarlo, el grupo entraría a la mazmorra con la chica a la delantera. Apenas ponen un pie dentro, se dan cuenta de que está plagada por cientos de mantis gigantes que corren a atacarlos. El grupo no podía creer que hubiera tantos y comenzó a eliminarlas con magia y cuerpo a cuerpo. Mientras la chica resistía a la mayoría con su escudo para que no pasaran, aunque poco a poco se vería superada por la cantidad. Dándose cuenta de que no podían con tantos, le preguntarían a Hyun-chan qué hacer, pero él estaba pasmado por el miedo. La chica, a punto de caer, pidió ayuda a su grupo, pero estos ya estaban escapando, dejándola sola con los monstruos. Ella intentaría alcanzarlos, pero ya estaban en la puerta. Hyun-chan planeaba cerrarla, pese a las protestas de una compañera que decía que la chica aún estaba dentro, pero sin importarle en lo absoluto cerraría, dejándola sola e indefensa. La chica golpearía la puerta desesperada, pidiendo que la abrieran, pero solo escucharía los desprecios de Hyun-chan. Las mantis se acercaban más, así que corrió intentando escapar, topándose con el esqueleto de una mantis gigante que sostenía algo en su mano. Era un anillo. La chica se lo pondría, pensando que podría ser un objeto oculto de la mazmorra. Al instante de hacerlo, apareció un anuncio notificándole que había conseguido un anillo parásito antiguo que permitía curar al portador e impedía morir hasta completar la eclosión, aunque ella no sabía cómo usarlo. De repente, las mantis se abalanzaron sobre ella, devorándola mientras pedía que alguien la salvara. La chica cayó muerta, pero el anuncio volvió a aparecer, indicando que el portador no podía morir hasta completar la eclosión, reviviéndola solo para notar que estaba rodeada de nuevo. Intentaría escapar, pero una mantis la atravesaría por la espalda, siendo devorada viva una vez más mientras pedía ayuda. Sería atravesada otra vez y así continuaría, repitiéndose sin cesar. Ella se regeneraba y todo volvía a pasar, muriendo más de 100 veces. La chica no sabía cuánto tiempo había transcurrido, pero lo único que deseaba era morir, preguntándose si sería comida de insectos para siempre. Entonces notó que su espada estaba cerca, recordando que se la regaló Hyun-chan en su cumpleaños, y pensó que él la había abandonado allí incluso cuando le dijo que no quería entrar. Llenándose de rabia, juró matarlo por dejarla sola. Tomó su espada y lanzó un corte a las mantis, quitándoselas por fin de encima. Otro anuncio le avisaría que había aumentado de nivel. Más monstruos se acercarían, pero ella los cortaría, subiendo aún más mientras derrotaba a las mantis y gracias al anillo, sus heridas se curaban. Soltó entonces una risa desquiciada y dijo que mataría a cada una de las mantis y que después iría por su querido Hyun-chan, pidiéndole que la esperara un poco más. Nuestra protagonista seguía eliminando más mantis y subiendo más sus niveles con cada mantis. Una mantis lograría atravesarla por la espalda, pero en un rápido tajo decapitaría a la mantis, comentando que esta vez la habían atravesado directamente. Pero el anillo haría su magia y la sanaría sin dejar rastro de la herida, mientras que más mantis se acercaban, la prota lo incitaría a venir. Pero las mantis no atacarían. Intimidados por el aura que desprendía, ella les preguntaría si no iban a atacar, y las mantis se le irían encima solo para ser cortadas bajo carcajadas. La prota se sentía feliz pensando que así se sentía volverse más fuerte, queriendo eliminar a más mantis para seguir subiendo de niveles. Dando un gran salto, la chica lanzaría un puñetazo hacia el piso, destrozándolo todo, mandando a volar a las mantis por la fuerza del impacto. Tras un rato, vemos montañas de restos de las mantis y a nuestra prota en el centro. Una notificación alertaría de que la mazmorra fue despejada y que el tiempo total fue de 634.434 horas, siendo una barbaridad de tiempo.
La chica suspiraría y con una tétrica mirada nos enteramos que alcanzó el rango A. Esta se preguntaría si ya había acabado teniendo sentido puesto que estuvo ahí demasiado tiempo. Una moribunda mantis se arrastraría por el suelo, pero nuestra prota le aplastaría la cabeza sin piedad alguna, poniéndose muy feliz al pensar en lo que les haría a sus compañeros cuando saliera no siendo nada bonito para ellos. Afuera de la mazmorra, una de las aventureras del grupo discutía con el cucaracho por haber abandonado a la prota a su suerte, remarcando que era su novia. El poco hombre se haría la víctima, alegando que si la hubieran esperado también estarían muertos, diciendo que ella también la había dejado atrás. Otro miembro se metería a la discusión añadiendo que era un sálvese quien pueda, y la miembro faltante soltaría que ella también era un rango C, al igual que la prota. La chica se hartaría de que los de alto rango fueran los que mandaran, decidiendo por abandonarlos, amenazando con exponerlos cuando saliera. Esto desconcertaría al grupo, pero Hyu-chan, demostrando por qué es el cucaracho, la amenazaría con dejarla atrás, como a la prota enterándonos que se llama Nara, preguntándole si piensa que una rango C puede sobrevivir sola en una mazmorra de rango, asustando a Nara. Chan la tomaría de los hombros, terminando por decir que saliera junto a ellos sin rencores o que no saliera de repente una explosión proveniente de la entrada a la mazmorra. Los pondría alerta y vemos a la prota salir lentamente diciendo que había pasado mucho tiempo sin verlos. Aunque para el grupo solo habían pasado unos minutos, el grupo se extrañaría de ver a la protagonista, aunque un poco tarde nos enteramos que se llama Hyun Choi. El cucaracho se preguntaría cómo es que la prota sobrevivió ahí dentro sola, pero sin darle más rodeos, el sinvergüenza. La abrazaría alegrándose porque estaba viva, disculpándose por no haberla podido salvar, diciendo que no tenía más opción. Habiéndolo hecho por el grupo, la prota respondería, diciendo que lo entendía, y Hyu-chan pensaría que la había manipulado. Pero la chica tenía una cara que decía, lo voy a matar. Chan se asustaría por la expresión de la chica, notando por fin que las ropas que traía estaban destrozadas, pero que sin embargo ella no tenía una sola herida, dándose cuenta que algo no encajaba. El otro miembro del grupo no notaría nada de esto por ser un bruto sin cerebro, dándole las gracias por entender el por qué la abandonaron sin tener idea que la prota planeaba hacerlos picadillo. Diría que ahora que estaban completos podrían ir contra el jefe final y la prota les seguiría el juego, incluso les agradecería por haberla esperado. Hyu-chan se preguntaría si solo estaba paranoico, pero el grupo empezaría a moverse, concluyendo que solo era su imaginación, estando en un completo error. Un rato después vemos a un enorme alce, siendo este el jefe final. El grupo estaría tras un árbol planeando una estrategia, siendo la misma formación que antes, estando la prota delante y el resto atrás. Estos estarían a punto de atacar, pero la prota se les adelantaría yendo sola tras el jefe. Nuestra protagonista se detendría de repente, dando un potente grito que llamaría la atención del jefe, desconcertando esto al grupo, que se apresurarían a ponerse detrás de la prota. El jefe los embestiría, y cuando estaba a punto de golpear a la prota, esta daría un enorme salto, esquivando así su ataque. El grupo quedaría confundido y sin tener tiempo para reaccionar. El ataque le daría de lleno al bruto, atravesándolo por completo. Esto dejaría sin frío al resto del equipo, sin poder creer lo que había pasado. La protagonista aterrizaría en la espalda del jefe, mirando el cadáver de su excompañero. Comentaría con sarcasmo que eso debía doler. Burlándose del resto, diría que se había asustado y lo había esquivado por accidente, terminando con un Todos lo entienden. bajara, y la prota preguntaría si eso parecía una broma, mostrándole el cuerpo empalado de su compañero. El grupo se quedaría sin palabras y la prota diría que jugarían un juego, y este era ver quién de ellos sobrevivía más tiempo, empezando de nuevo con los ataques. Tras un rato veríamos al grupo exhausto tras los ataques del jefe. Hyu-chan empezaría a formular un plan, diciéndole a su compañera que retuviera los ataques del jefe mientras él atacaba. La chica se asustaría diciendo que nunca había tanqueado a un jefe, y el cucaracho le respondería que morirían si no lo hacía, remarcando que él tomaba las decisiones por ser el líder. Estos se prepararían para llevar a cabo el plan. Bajo la mirada de la prota, que les preguntaría si ya habían acabado de hablar, empezaría de nuevo. El grupo estaría listo, estando la chica al frente y el cucaracho atrás. La prota embestiría y la miembro se daría alientos, a sí misma pensando que podía detenerla. Hyu-chan la alentaría y la chica activaría su habilidad de guardián, logrando resistir el ataque. El grupo se emocionaría por haberlo conseguido.
El grupo se quedaría atónito. La prota se preguntaría el por qué el jefe era tan fuerte y usando una habilidad de escaneo se daría de cuenta que el jefe había subido de nivel a rango A. Esto extrañaría a la prota, debido a que antes era de rango C. Una alerta diría que el jefe recibió una bendición. La prota concluirá que fue gracias al anillo, pero sin prestarle más atención. Se centraría en acabar con el resto del grupo. El cucaracho solo podría esquivar los ataques de la prota estando a su merced. Hugh-chan la llamaría por su nombre y ésta le preguntaría qué quería. Hugh-chan concluiría que la prota debió haber conseguido algún objeto en la mazmorra, siendo esa la razón de por qué, sobrevivo y estando ante una muerte segura, el cucaracho haría lo que mejor sabe hacer: arrodillarse y pedirle perdón a la prota. La prota le preguntaría el por qué lo sentía, prota atrás, y ésta le diría que por eso él era tan problemático, debido a que esa no era la razón del por qué estaba enojada. Hugh-chan preguntaría cuál era y la prota respondería que solo era una cosa, siendo esta la mera existencia del cucaracho, llamándolo bastardo usando la pata del jefe para aplastarlo. La prota se reiría de la muerte de Hugh-chan, que murió aplastado como la cucaracha que era, mirando con sus ojos muertos a la última del grupo, siendo esta Nara, que solo podría balbucear por todo lo que había pasado. La prota se preguntaría el qué hacer con ella, debido a que fue la única que intentó detener a Hugh-chan de cerrar la puerta. La prota tomaría su decisión perdonándola y diciendo que de ahora en adelante la escucharía en todo. Nara aceptaría con algo de miedo, agregando además que no olvidara que eran humanas después de todo. Ambas se prepararían para irse, pero el jefe seguía ahí, estando a punto de atacarlas, pero la prota diría que si se atrevía a decir algo, tomando su espada y partiendo a la mitad. Al jefe de un tajo sabía lo que iba a pasarle, dejándolo muy en claro a mi punto de vista. Nara asentiría aceptando la amenaza. Ambas se dirigían a la salida bajo aún más amenazas de muerte de la prota a la pobre. Nara, que solo diría que sí a todo. Afuera de la mazmorra había un grupo de personas. Las chicas saldrían del portal dejando confundidos al personal, que preguntarían el qué pasó con el resto del grupo. La prota diría que todos habían muerto y Nara explicaría nerviosamente que el jefe subió de rango de repente y que el grupo murió tratando de protegerlas. La prota sacaría sus dotes de actriz fingiendo que lloraba. Nara terminaría por decir que estarían muy conmocionadas y que querían irse, pero alguien las pararía preguntado el cómo murieron 3 rango B y 2 rango C sobrevivieron, no cuadrándole la historia de las chicas, siendo este el maestro del gremio de las chicas y además el tío del difunto cucaracho. La prota lo miraría con mala cara. El tío de Hugh-chan les gritaría diciendo que era su responsabilidad apoyar a los que atacan. Las chicas no le prestarían mucha atención, incluso la prota bostezaría. Nara se molestaría con ella preguntándose cómo podía estar tan tranquila luego de acabar con todo el grupo y que si acaso la descubrían irían a la cárcel. El tío de Hugh-chan lamentaría la muerte de su sobrino, no sabiendo cómo decírselo a su padre. La prota comentaría que el tío de Hugh-chan decía no tener dinero, pero tenía cosas caras como relojes y carros, diciendo que a ellas les pagaban el mínimo, pero él se compraba cosas caras, haciendo dudar al personal de la mazmorra. El tío de Hugh-chan preguntaría qué le había pasado a la prota, debido a que antes ella era callada y sumisa. Cambiando el tema, el tío de Hugh-chan les echaría la culpa a las chicas, diciéndoles que asumieran la responsabilidad y que debían entrar a una mazmorra lo antes posible. Nara protestaría, pero no le prestarían atención, mandándola a callar. El tío de Hugh-chan se molestaría debido a que su gremio empezaba a ir bien, pero la muerte del cucaracho fue un gran golpe a la estabilidad del gremio, pensando que la prota debía morir en vez de Hugh-chan. Alguien se acercaría por su espalda, siendo la prota que le daría una patada en la entrepierna, dejando al tío de Hugh-chan en el piso con mucho dolor. La prota se reiría de lo que hizo diciendo que no fuera tan dramático y que si le faltaba personal, entrara él mismo a la mazmorra. El tío de Hugh-chan preguntaría si acaso mostraba su verdadera cara ahora que el cucaracho se fue. Esto haría estallar en risas a la prota, diciendo que incluso tenían las mismas frases, siendo esto una tradición familiar muy molesta. La prota se arrodillaría diciéndole que perdió la cabeza por casi morir en lugar de Hugh-chan, terminando por decir que no quería volver a escuchar sobre el cucaracho, agregando que se iría del gremio. Bajo las protestas del tío de Hugh-chan, la prota diría que debió haberla tratado mejor antes, amenazando con darle otra patada. Esta recordaría algo arrojándole un billete al tío de Hugh-chan para el funeral del cucaracho. Esto lo enojaría mucho, pero sin importarle en lo absoluto, saldría de allí acompañada de Nara, que también diría que se retiraba del gremio. Ya en la noche, la prota estaría muy contenta por una camiseta que le había prestado. Nara, siendo de bandas de rock, Nara le diría que podía comprarse ropa similar, pero la prota comentaría que al cucaracho no le gastaría. Esto extrañaría a Nara, que le recordaría que Hugh-chan estaba muerto. La prota caería en cuenta poniéndose muy feliz por haberlo matado. La pobre Nara se asustaría por la actitud de la prota. Nara le preguntaría si no tenía a dónde ir. La prota se quedaría pensando, preguntándole a Nara si podía quedarse con ella un tiempo debido a que estaba viviendo
viviendo con Hyu-chan no queriendo volver allí. Nara temía con que la prota la mataría si se negaba, aceptando de mala gana. La prota se alegraría dándole las gracias. Nara le recordaría que ya no tenían chamba por haberse ido del gremio ambas, preguntándole qué haría de ahora en adelante y que si acaso tenía algún otro gremio en mente. La prota respondería que no, con una cara que no aparentaba haber matado a todo su grupo. Nara le preguntaría cómo planeaba sobrevivir. La prota diría que tenía 20 millones de wons en su cuenta, siendo esto muy poco. Nara se preguntaría por qué tenía tan poco dinero, debido a que Hyu-chan presumía de mantenerla. La prota negaría esto diciendo que partían a la mitad los gastos. Nara se molestaría, con Hyu-chan alarmándose ante la idea de que la prota no tenía ningún plan y que por ende no podría quitársela. De encima Nara le preguntaría si planeaba buscar un trabajo y la prota diría que no, tenía ganas de hacer nada. Habiendo hecho lo único que quería hacer, Nara preguntaría qué era y la prota diría que fue haber encontrado y matado a su grupo. Nara le agradecería con temor a la prota por haberla dejado vivir, haciéndole gracia la reacción de Nara a la prota. En ese momento su estómago sonaría. Nara preguntaría si tenía hambre, diciendo esta que si no, estando segura debido que el cucaracho no la dejaba comer en la noche, molestando esto a Nara, que se alegraría que Hyu-chan esté muerto. La prota se pondría contenta de que alguien se enojara por ella y Nara diría que Hyu-chan estaba loco, terminado por decir que iba a pedir algo de comer. Luego podríamos ver a Nara durmiendo, notando que la prota se quedó en la cama y dejó a Nara en el suelo. La prota estaría pensativa sobre qué hacer, pensando que solo quería descansar después de todo lo que pasó. Justo cuando iba a quedarse dormida, algo la pone alerta sentándose de repente en la cama, preguntándose qué había sido eso debido a que sintió algo En mi estómago. La prota se preguntaba qué fue lo que pasó debido a que sintió algo en su estómago. Miraría el anillo preguntándose si esa podía ser la causa, así que intentaría sacarlo, pero apenas tocó el anillo le saltó un anuncio que decía que el anillo no se podía quitar una vez puesto. La prota se extrañaría, pero no le daría importancia y se decidiría a quitárselo de todas formas. Pero apenas lo intentó sintió un fuerte dolor en el estómago. La prota no entendería lo que estaba pasando y otro anuncio diría que el anillo no podía quitarse hasta que se complete la eclosión. La prota no entendía que se suponía que debía eclosionar, imaginándose una escena a puro estilo de Alien, donde una mantis le sale del estómago. La prota reflexionaría que el anillo la salvó, pero no por ello debía relajarse. Mirando fijamente el anillo, decidiría deshacerse de él, pero primero necesitaba saber qué era. Y debido a que no podía usar los sitios oficiales, debido a que un objeto como ese causaría un gran escándalo, así que tenía que buscar en sitios ilegales. Ya habría amanecido y nuestra protagonista concluiría que su pelea aún no había acabado. Más tarde nuestra prota y Nara estarían en un taxi, a lo que Nara le preguntaría a Hyun-choi el por qué fue al médico en la mañana y la prota le respondería que le dolía el estómago no habiendo encontrado nada raro. La prota diría que decidió que quería vivir con Nara. Esto espantaría a la chica, que se negaría rotundamente. La prota le preguntaría el por qué no, diciendo que podía pagar el alquiler, pero Nara se seguiría negando, agregando que el lugar era muy pequeño. Hyun-choi diría entonces que se mudaran a un lugar más grande. Esto tomaría por sorpresa a Nara, que lo dudaría un momento, pero acabaría por negarse nuevamente diciendo que era tentador, pero no era no. Hyun-choi le diría que entonces muriera, espantando a Nara, que le preguntaría el por qué hablaba así de repente, y Hyun-choi le preguntaría de nuevo si quería vivir con ella, recibiendo un rotundo ¡No! La prota lo aceptaría, diciendo que entonces le diera un tiempo para ahorrar dinero y poder mudarse, agregando que simplemente no quería volver a la casa del cucaracho. Nara le preguntaría cómo planeaba conseguir dinero debido a que dejó el gremio. La prota diría que planeaba conseguir un trabajo a tiempo parcial. Nara mencionaría que casi no ganaría nada, entonces la prota diría que participaría en peleas de perros. Esto alarmaría a Nara, que le preguntaría si acaso estaba loca, que si lo está. Hyun-choi le diría con una sonrisa que le ayudaría a ganar dinero, pidiéndole que apueste por ella. Nos explicarían que las peleas de perros no son con perros peleando, sino que es otra forma de decirle a las apuestas ilegales entre personas despiertas de rango inferior a C o E. Estas se pelean y la gente apuesta por el ganador. Nara diría que la prota no era rango C, preguntándole si eso no sería fraude. La prota respondería que no importaba debido a que su registro decía que era rango C, agregando que de todas formas es ilegal, así que un pequeño fraude no lo empeoraría. Esto convencería a Nara, que diría que las ganancias estaban garantizadas, haciendo reír a la prota, diciéndole que ya hablaban el mismo idioma. Más tarde las chicas estarían frente a un edificio. Nara le preguntaría si ese era el lugar correcto, y Hyun-choi diría que sí. Nara mencionaría que parecía un edificio normal, y Hyun-choi diría que su hermano menor se lo dijo una vez. Nara se sorprendería que la prota tuviera un hermano. Sin prestarle atención, la prota se decidiría por entrar bajo protestas de Nara. Dentro del edificio había una señora tejiendo.
nuestra protagonista se acercaría diciéndole que buscaban algo. La señora le preguntaría qué buscaba y Hyun Choi le enseñaría su tarjeta de aventurera. La señora no le prestaría mucha atención diciendo que había mucha gente como ella y que dejara de presumir y simplemente se uniera a un gremio. La prota le respondería que había dejado su gremio ayer. La señora le diría que entonces se uniera a otro mencionando que los rangos C los contratan fácil. La prota se negaría diciendo que estaba harta de los gremios. La señora le preguntaría de que se había cansado mencionando que solo era una consentida, pero le prestaría más atención y al verla a los ojos, la señora le preguntaría a la prota si acaso había matado a alguien dejando mudas a las chicas. La prota la miraría fríamente para luego hacerse la que no sabía diciendo que nunca había hecho eso. La señora le diría que estaba en el lugar equivocado y que mejor se fuera. Entonces la prota se acercaría más apoyada en el mostrador, preguntaría sin rodeos qué tenía que hacer para entrar a las peleas de perros. La señora entendería haciéndole un gesto de guardar silencio. La prota preguntaría si aceptaban pagos con tarjeta y la señora le respondería que la próxima vez llevara efectivo, agregando que los pagos con tarjeta tenían un costo adicional del 10%. La prota entendería y pagaría. La señora les indicaría que fuera derecho por el pasillo. Nara le preguntaría a la prota si no estaba un poco cara la entrada y la prota respondería que no importaba solo teniendo que ganar en grande. Ya dentro de las peleas, la prota se lamentaría de no haber traído efectivo ya que no aceptaban tarjeta. Esta le iba a pedir dinero a Nara, pero notaría que ya no estaba a su lado. Buscándola con la mirada la vería apostando mucho dinero. Esto molestaría a la prota, y cuando Nara volvió a donde estaban sentadas, notó que la prota la estaba mirando feo preguntándole el por qué la miraba así. La prota respondería que Nara se quedó callada cuando ella estaba pagando la entrada de las dos siendo que ella tenía dinero. Nara le gritaría que ella no podía permitirse gastar dinero como la prota iniciando una pelea entre las dos que se vería interrumpida cuando un chico de cabello rojo le preguntaría a la prota si podía sentarse a su lado. La prota aceptaría, así que el chico se sentaría preguntándole por quién iba a apostar, siendo los concursantes el equipo del desierto y el equipo del océano. La prota respondería que no iba a apostar, sino que iba a participar, preguntándole por quién iba a apostar él. Este respondería que pensaba apostar por alguien fuerte, como por ejemplo la prota. Esta se sorprendería por su respuesta, preguntándose si acaso él había verificado su rango. La prota intentaría verificar sus niveles, pero no le saldría nada. Esta se sorprendería por esto, pensando que su rango actual era A, significando que el rango del chico debía ser de rango A o superior, preguntándose qué hacía alguien como él en un lugar como ese. El chico le diría que en ese lugar aceptaban participantes hasta rango C, preguntándole si acaso se coló. Esta le respondería que mejor se metiera en sus asuntos y las dejara tranquilas. Nara la apoyaría agregando que si estaba borracho, solo se sentara y se quedara callado. La prota le preguntaría a quién se refería, y Nara le diría que al tipo que estaba sentado a su lado que lo vería como un señor calvo y borracho, nada que ver con la realidad. La prota se extrañaría diciendo que el chico parecía tener su edad, pero Nara seguiría insistiendo que era un señor mayor. Ante esto, el chico estallaría en risas diciendo que los comentarios de Nara podrían lastimar al señor que estaba viendo, confundiendo aún más a la prota. Esta caería en cuenta de que el chico debía estar usando un objeto que ocultaba su identidad. En ese momento, la campana sonaría marcando el inicio de la pelea. Nara se emocionaría y como el chico seguía riéndose, le diría que si no quería que lo echaran, se sentara y se quedara callado. Este le haría caso y se sentaría. La protagonista lo miraría y pensaría que la mayoría de la gente allí no estaban despiertos o eran de rango muy bajo, por eso no podían ver la verdadera apariencia del chico. Con los peleadores, el hombre del equipo del desierto era de rango E y el del equipo del océano era de rango D. Nara le preguntaría a la prota quién pensaba que ganaría, y esta respondería que el rango lo dominaba todo. Nara se pondría muy feliz por esto, diciendo que por esa razón apostó por el rango D. La pelea empezaría, y el chico le preguntaría si estaba segura de su decisión, pero Nara lo mandaría a callar. El rango E lograría derribar al rango D y empezaría a golpearlo en el suelo. Nara se preocuparía por su dinero, y la prota se reiría diciendo que esa pelea iba a ser un desastre total. El rango E mordería al rango D. El chico mencionaría que el rango E se afiló los dientes y la prota comentaría que el rango E iba a ganar totalmente, preocupando aún más a Nara, que le pediría que no dijera eso. El chico le diría que no negara lo que iba a pasar, y dicho y hecho, el rango E ganó dejando al otro peleador molido a golpes en el suelo. A Nara se le saldría el alma al pensar en cómo perdió su dinero, mientras que el hombre se burlaría de ella diciéndole que debió haberlo escuchado. La protagonista se reiría también, y Nara la agarraría de la camisa reclamándole su dinero. La protagonista la miraría muy seriamente, preguntándole qué pensaba que hacía
y Nara se espantaría soltándola al instante, disculpándose con miedo. Cambiando el tema, le preguntaría cuándo subiría al ring, y la protagonista se levantaría para irse mientras decía que ya no se subiría. Ante esto, Nara le recordaría que fue ella la que la convenció de apostar, pero la prota no le respondería. Esta estaría pensando en el objeto que usaba el chico y en por qué ocultaba su identidad. Lograría alcanzarlo llamando su atención. El chico se voltearía mientras le decía que si acaso ya no subiría al ring. La prota diría que no, porque el chico la expuso, agregando que él le debía por eso. El chico le respondería que no le debía nada, recomendándole que se uniera a un gremio, ya que con el rango de la prota podría ganar mucho más dinero. La protagonista le respondería que solo estaba allí por diversión, preguntándole qué hacía él allí usando equipo ilegal. Este diría que también era por diversión, agregando que hizo la vista gorda a su estafa, pidiéndole que lo dejara en paz. La prota se negaría, diciéndole que necesitaba acceso a las fuentes de objetos ilegales que usaba el chico. Este se negaría, pero un ruido llamaría la atención de ambos, siendo esto la policía que irrumpió en el sitio para arrestar a la gente. El chico diría que sería un problema que lo atraparan allí, preparándose para irse, pero la prota lo agarraría del brazo diciéndole que eligiera entre llevarla con sus proveedores o ser arrestado con ella ahora mismo. El chico le pediría que lo soltara, pero la chica seguiría aferrada a él. Un policía llegaría e intentaría arrestarlos, pero ellos destruirían la pared y saldrían corriendo. La prota preguntaría si acaso tenían permitido destruir edificios, pero el pelirrojo le pediría que se callara. Tras un rato lograrían perder a los policías. La prota pensaría que el chico era muy rápido y que definitivamente no era de rango A, preguntándose si realmente era un rango S. Le preguntaría a dónde iban, y el pelirrojo diría que ya habían llegado. Estaban frente a una pared. El chico presionaría una roca y le advertiría a la prota que no lo llamara por su nombre adentro. La prota respondería que ni siquiera sabía su nombre, y el chico diría que probablemente ella era la única cazadora que no lo conocía, presentándose como Kim Dong-ju. La prota le preguntaría cuántos años tenía, y este diría que tenía 26 años. La pared se abriría y la prota terminaría diciendo: era un gusto conocerlo. Adentro había todo un mercado lleno de personas. La prota preguntaría quién había hecho esos túneles, y Kim Dong-ju le respondería que habían sido los cazadores con antecedentes criminales que usualmente acababan ahí. La prota le preguntaría cómo sabía tanto, a lo que este respondería que solía deambular mucho por ahí antes. La prota bromearía con que si era un criminal después de todo, cosa que Kim Dong-ju negaría. La prota le preguntaría qué hacía ahora, ya que alguien con su nivel debía dirigir un gremio. Kim Dong-ju diría que solo estaba afiliado a un gremio. La prota preguntaría cuál, pero Kim Dong-ju diría que era un secreto. Tras un rato, la prota estaría con una mujer que estaría viendo su anillo, diciendo que era muy extraño, ya que no podía ver nada en él, preguntándole de dónde lo había sacado. La prota respondería que lo obtuvo en una mazmorra, y que debido a que era un objeto ligado, no se lo podía quitar del dedo. La señora diría que eso era extraño, ya que tendría que poder quitárselo. La prota preguntaría si había alguna manera de quitárselo, pero la señora diría que era la primera vez que veía eso. Mientras tanto, Kim Dong-ju estaría escuchando la conversación. La prota se extrañaría de que no podía encontrar información sobre el anillo, ni siquiera en un sitio como ese. La señora le preguntaría si podía intentar quitárselo, y la prota le daría permiso. Pero al intentar quitárselo, la prota volvería a sentir un dolor en el estómago. El prota le quitaría la mano y le diría que le dolía cuando intentaba quitárselo. La señora preguntaría el nombre del anillo, y la prota lo pensaría un poco, para acabar diciendo que aparecía como desconocido, pensando que no podía decírselo a la gente así como así. La señora se disculparía por no poder ayudarla, agregando que no le cobraría nada. La prota se levantaría para irse, pero algo llamaría su atención: un pendiente de rango C, que ocultaba sus estadísticas hasta 2 rangos arriba. Pensaría que si tenía eso, ni siquiera los rangos S podrían ver sus estadísticas. Le preguntaría a la señora cuánto costaba. Esta le diría que costaba 400,000 wons, preguntándole si estaba segura de quererlo, ya que una rango C no lo necesitaría. La prota diría alegremente que estaba bien, preguntándole si podía pagar con tarjeta. Esto extrañaría a la señora, ya que en esos lugares solo se recibía efectivo. Ante esto, Kim Dong-ju se ofrecería a pagar. La prota ya tendría puesto su pendiente, y le preguntaría a Kim Dong-ju si aún podía ver sus estadísticas. Este lo negaría, diciendo que como ella era rango A,
El pendiente ocultaría sus estadísticas a rangos S, pero no a SLOI superiores. Kim Dong-ju cambiaría el tema, preguntándole sobre el anillo, pero la prota evadiría la pregunta y se iría hacia un puesto. Esto fastidiaría un poco a Kim Dong-ju. La prota estaría algo molesta por no haber conseguido información, preguntándose si acaso debía preguntar en otro lugar, pero acabaría por descartarlo, no queriendo que circularan rumores. Aún así no podía simplemente dejarlo así. Una idea le llegaría a la mente: volver a la mazmorra oculta. Nos explicarían que solo existían 11 mazmorras ocultas en el mundo, habiendo una en Corea, y que éstas no desaparecen una vez limpiadas, sino que se reinician en otro lugar. Concluiría que tenía que entrar a la mayor cantidad de mazmorras posibles para poder encontrar la mazmorra oculta y devolver el anillo. Pero para poder hacer eso, tenía que estar unida a un gremio, no teniendo ganas de hacerlo. Kim Dong-ju la estaría viendo fijamente, recordando cuando le estaba pagando a la señora, intentando regatearle el precio y haciéndola enojar. Este lograría bajarle un poco el precio, sacando el dinero de mala gana y sugiriéndole que se retirara. La señora se negaría, preguntándole si había aparecido una nueva mazmorra, ya que esa era la única forma de que no conociera el objeto de la prota. Esto llamaría la atención de Kim Dong-ju, terminando por pagarle más a la señora y despidiéndose de ella llamándola vieja. En el presente, Kim Dong-ju llamaría a la prota, diciéndole que tenía un hobby de coleccionar objetos. La prota le diría que si acaso quería el anillo, no se lo podía dar porque no se quitaba. Kim Dong-ju la agarraría de la mano, diciendo que había otra forma de quitárselo, y era simplemente llevarse todo el dedo con él. Esto alarmaría a la protagonista, quien le diría que tenía un hobby enfermizo. Kim Dong-ju diría que solo había una forma de que la señora no conociera el objeto de la prota, preguntándole directamente si había estado en una mazmorra oculta. Esto pondría aún más nerviosa a la protagonista, que ahora entendía el motivo por el que el chico aceptó traerla tan fácil. La protagonista se sentiría intimidada por el poder que desprendía Kim Dong-ju, pero eso no sería nada a cómo se sintió atrapada con las mantis, pegando un fuerte grito que sacudiría todo a su alrededor. Kim Dong-ju se extrañaría de esto, ya que no era común usar habilidades fuera de las mazmorras, además de que normalmente las personas despiertas tienen el instinto de someterse al más fuerte, pero nuestra protagonista carecía de ese instinto. Tras acabar de gritar, la prota lo retaría a que intentara tomar el anillo. Kim Dong-ju diría que solo era una broma que fue un poco lejos, diciéndole que si necesitaba información del anillo, había una forma de conseguirla, y esa era encontrando la mazmorra oculta, ofreciéndose a acompañarla. Más tarde, Nara estaría desanimada, negándose a comer lo que la prota le trajo. Entonces ella planeaba comer sola, pero Nara le reclamaría el por qué la dejó sola en las peleas clandestinas, empezando a alterarse. La prota se disculparía por eso, pidiéndole que se calmara. Más tarde ambas comerían lo que la prota trajo. Nara estaría más calmada, pero aún estaría triste por perder todo su dinero. Esta le preguntaría a la prota cómo planeaba ganar dinero ahora que ya no estaban las peleas de perros, y si acaso planeaba unirse a un gremio. La prota lo negaría, diciendo que planeaba buscar la mazmorra oculta, agregando que llegaría tarde a casa por un tiempo. Nara se alarmaría al oír eso, preguntándole cómo planeaba encontrar la mazmorra. La loquita respondería simplemente que saltando de mazmorra en mazmorra. Nara no se refería a eso, sino al cómo entraría a las mazmorras sin estar afiliada a un gremio. La prota diría que eso estaba resuelto, siendo que Kim Dong-ju la ayudaría. Nara se extrañaría, diciéndole si se refería al Kim Dong-ju de rango S. La prota diría que sí, preguntándole si no lo reconoció cuando se sentó a su lado. Nara no le creería, preguntándole por qué alguien como él estaría en un sitio de peleas clandestinas, alegando que a su lado estaba sentado un señor de mediana edad, mostrándole una foto en la que aparecía Kim Dong-ju encima de un monstruo, agregando que él pertenecía a un gremio llamado Paehyok. La traumada diría que era ese mero. Nara no podría creer que de verdad era él, preguntando cómo cambió su apariencia. La prota diría simplemente que usó un objeto para cambiar su apariencia. Nara le creería por fin y se volvería a deprimir, diciéndole que tuvo que mencionárselo antes, ya que le dijo cosas feas. La prota la calmaría, diciéndole que a él no le importaba, pero Nara se lamentaría, ya que ahora no tenía chance alguno de unirse al gremio de Kim Dong-ju. La prota se extrañaría por eso, preguntándole qué tenía de bueno ese gremio. Nara diría que era la chamba soñada, ya que si entras no tienes que volver a preocuparte por nada en la vida.
nos explicarían que ese gremio fue establecido por uno de los únicos 2 rangos SS en el mundo, contando además con 3 de los 8 rangos S conocidos, siendo definitivamente el gremio más poderoso e influyente del mundo. La prota no le prestaría mucha atención. Nara notaría que la prota estaría comiendo mucho últimamente. Al día siguiente, la prota estaría mirando fijamente a Kim Dong-ju, que le preguntaría si tenía algo raro. Esta diría que solo le parecería raro que de verdad fuera miembro de Paeyok. El chico le preguntaría desde cuándo lo sabía, ya que quería mantenerlo en secreto. Cambiando el tema, Kim Dong-ju preguntaría por qué llevaba un escudo. La prota respondería que era porque iban a una mazmorra. Esto le causaría una leve risa a Kim Dong-ju, que le diría que lo entendería cuando llegaran. La prota le pediría que se lo dijera ahora, pero él solo la apuraría para que se fueran, agregando que no bajara la guardia, ya que las mazmorras son más peligrosas de lo que aparentan. Dentro de la mazmorra, un monstruo intentaría atacar a nuestra prota, pero ella lo destrozaría fácilmente con un golpe, diciéndole a Kim Dong-ju que no entendía por qué le dijo que tuviera cuidado. Kim Dong-ju respondería que lo dijo solo para molestar, agregando que la mayoría de mazmorras ocultas son de rango D o menos. Esto molestaría un poco a la prota, que preguntaría si podían encontrar alguna mazmorra oculta allí. Kim Dong-ju diría que no era muy probable, ya que suelen aparecer en niveles inferiores, pero no importaba, ya que simplemente buscarían por todos lados. Tras un rato de matar monstruos, la pareja encontraría al jefe de la mazmorra. Esto los decepcionaría un poco, ya que no habían encontrado una mazmorra oculta. Kim Dong-ju le preguntaría a la prota si acababan ya con el jefe, o buscaban un rato más. La prota se lo pensaría un momento, para luego arrancarle la cabeza al jefe en un instante, diciendo que no valía la pena perder más el tiempo allí, pidiéndole que fueran rápido a otra mazmorra. Más tarde, la prota estaría teniendo una pesadilla, en la que recordaba cómo fue abandonada por Hyun-chan, el cual le decía que tenía que morir por él, ya que su familia la patrocinó, arrojándola contra las mantis. En ese momento, la prota se levantaría sobresaltada, temblando al recordar lo que pasó, maldiciendo a Hyun-chan por atormentarla incluso estando muerto. Mirando a Nara, pensaría con rabia que no era justo, que ella tuviera pesadillas todas las noches y ella estuviera tranquila durmiendo, agregando que Nara le rogó por su vida, pero eventualmente la traicionará, planeando matarla en cuanto ya no la necesitara más. Pero Nara interrumpiría sus pensamientos al levantarse apurada, diciendo que iba tarde. La loquita le preguntaría a dónde iba, y Nara le respondería que tenía una entrevista con un gremio. Entonces la prota se ofrecería a llevarla, lo que extrañaría a Nara, porque la prota no tendría coche. Tras un rato, afuera del edificio las estaría esperando Kim Dong-ju, que reconocería a Nara preguntándole cómo había estado. Nara no tendría palabras, preguntándole a Kim Dong-ju qué hacía allí. La Traumas aparecería al lado de Nara, diciéndole que Kim Dong-ju tenía su misma edad, así que no tenía que ser tan formal con él. Nara se pondría aún más nerviosa intentando disculparse por la última vez que se vieron, pero terminaría por desmayarse. Ya de camino, la prota le preguntaría a Nara dónde la dejaban. Ella respondería que en el semáforo de la esquina. Kim Dong-ju le preguntaría en qué gremio planeaba hacer la entrevista. Nara diría que para el gremio Hwateon. La prota agregaría que escuchó que el líder de ese gremio volvió recientemente de explorar una mazmorra oculta. Kim Dong-ju lo confirmaría diciendo que ese gremio se volvió muy popular después de eso. La prota le preguntaría por qué no buscaban mazmorras con ellos, pero Kim Dong-ju respondería que era porque no se llevaban bien. La prota le preguntaría si acaso ellos se llevaban bien, como para que él quisiera quitarle los dedos. Kim Dong-ju respondería que simplemente estaban colaborando. En el asiento trasero, Nara pediría mentalmente que se pelearan como novios tóxicos, después de que ella bajara. Después de dejar a Nara, la prota y Kim Dong-ju estarían frente a la entrada de la mazmorra. Los 2 hombres que la custodiaban les dirían que podían entrar directamente. La prota le preguntaría a Kim Dong-ju quiénes eran ellos. Kim Dong-ju se burlaría de ella por pensar que una mazmorra oculta no estaría siendo vigilada por un gremio. La prota diría que si seguía burlándose de ella lo denunciaría en serio, pero no le daría más importancia pidiéndole que entraran de una vez a la mazmorra. Dentro de la mazmorra, la prota se volvería a sentir rara. Mirando el anillo pensaría que eso ya había pasado varias veces, barajando la opción de arrancarse el dedo. Pero Kim Dong-ju la interrumpiría de la nada, preguntándole qué hacía allí parada sin hacer nada. La prota lo regañaría por demorarse tanto en entrar, y Kim Dong-ju se disculparía, pensando que la prota actuaba como una niña mimada. La prota seguiría pensando en el anillo, concluyendo que incluso si se arranca el dedo,
Eso no quitaría lo que estaba creciendo en su estómago, teniendo que encontrar la mazmorra oculta sí o sí. Unos días después, la pareja estaría en otra mazmorra con aves gigantes, las cuales nuestra prota eliminaría con facilidad. Kim Dong-yu la vería de lejos, pensando que la prota estaba actuando, muy intensa últimamente. No dándole importancia, le diría que ya era hora de irse, ya que no habían encontrado nada. Pero al verlo, la prota lo atacaría al instante. Kim Dong-yu pararía su ataque con una mano, preguntándole divertido si acaso quería probar fuerzas con él. Pero la prota no lo estaría escuchando. Kim Dong-yu le diría que si quería pelear, él no se contendría. Tras aquellas palabras empujaría a la protagonista lejos de él, pero tras un momento ésta lograría recuperar la compostura, preguntándose qué acababa de pasar. Kim Dong-yu le diría que descansara mientras él se encargaba del jefe de la mazmorra. Así la protagonista quedaría sola, completamente conmocionada por lo ocurrido. En su mente comenzaría a formarse una inquietante idea. Tal vez, aquello que estaba creciendo dentro de ella comenzaba a apoderarse lentamente de su mente. Horas después, la protagonista regresaría a casa de Nara. Al verla, preguntaría qué ocurría, ya que Nara tenía una expresión bastante triste. Nara respondería que había sido rechazada en una entrevista de trabajo. Conseguir empleo era mucho más difícil de lo que pensaba. Luego le preguntaría a la protagonista cómo le había ido. Ella respondería que tampoco tuvo éxito encontrando la mazmorra de las mantis. Después le diría a Nara que al menos comieran lo que había traído. Tras un rato, ambas estaban comiendo y bebiendo juntas. Nara ya estaba bastante borracha y comenzaría a quejarse de no poder conseguir trabajo. Según ella, todo era culpa de ser una cazadora de clase soporte. Mientras Nara hablaba, la protagonista no podía dejar de pensar en lo ocurrido dentro de la mazmorra, hasta que de repente escucharía algo que la haría reaccionar. Nara dijo que quería volverse más fuerte. La protagonista respondió con frialdad. Si quería ser fuerte, simplemente debía matar monstruos y subir de nivel. Nara replicó que eso tomaría demasiado tiempo. Entonces la protagonista le dijo que dejara de quejarse. Nara guardaría silencio por un momento. Luego preguntaría cómo la protagonista se había vuelto tan fuerte. Incluso le preguntó si acaso había encontrado algún objeto especial dentro de la mazmorra. Y sin pensar demasiado comentó que la protagonista había tenido mucha suerte. Aquellas palabras la dejaron completamente impactada. La protagonista pensaría que Nara no tenía idea de lo que acababa de decir, pero Nara continuaría hablando. Si ella tuviera la misma suerte, conseguir trabajo sería muy fácil. Al escuchar eso, la protagonista comenzaría a recordar todo lo que ocurrió en la mazmorra. Ser devorada viva cientos de veces era tener suerte. Por un instante, incluso pensó en matar a Nara allí mismo. Antes de continuar, si te está gustando el video, no olvides suscribirte y dejar tu like. Tu apoyo ayuda muchísimo al canal. Ahora sí, sigamos con la historia. Entonces la protagonista le preguntaría con una voz fría si realmente creía que ella había tenido suerte. Nara quedaría completamente sorprendida. La protagonista continuaría diciendo que tal vez Nara había perdido toda culpa por haberla abandonado, porque de otra manera no estaría diciendo esas tonterías. En ese momento Nara comprendería que había cometido un terrible error. Con miedo comenzaría a disculparse. Intentaría explicar que no quiso decir eso, pero la protagonista le exigiría que explicara exactamente a qué se refería. Nara estaba aterrada. Volvería a disculparse, diciendo que solo habló así porque estaba borracha. Incluso recordaría lo que la protagonista hizo con sus antiguos compañeros. Si ella quisiera, podría matarla en ese mismo instante, y Nara no tendría forma de detenerla. Temblando, le suplicaría que fingiera no haber escuchado nada. La protagonista la observaría en silencio durante unos segundos. Finalmente se calmaría un poco. Comprendió que Nara realmente no sabía lo que ocurrió dentro de la mazmorra, así que simplemente le dijo que terminaran de comer, pero que nunca volviera a decir algo parecido. Nara aceptó, todavía con miedo. Ambas permanecieron en silencio durante un rato, hasta que la protagonista volvió a hablar. Le contó que casi había muerto dentro de la mazmorra, pero que sobrevivió gracias a un anillo que encontró allí, aunque ese anillo no era tan conveniente como parecía. Finalmente le dijo algo muy claro. Si quería ser fuerte, debía matar todo lo que pudiera. Esto dejó a Nara completamente confundida. No entendía cómo la protagonista, siendo una tanque, había logrado matar tantas mantis ella sola. Además, la protagonista había salido de la mazmorra poco tiempo después de quedar atrapada. Así que finalmente le preguntó qué fue lo que realmente ocurrió dentro de la mazmorra. La respuesta fue simple. La protagonista murió. Murió muchas veces. Más veces de las que podía contar. No importaba si le arrancaban los brazos o incluso la cabeza. Ella siempre volvía a la vida. Durante todo ese tiempo solo deseaba morir de verdad. Nara no podía creer lo que estaba escuchando. La protagonista sabía que era difícil de creer,
pero esa era la verdad. Simplemente murió y mató, una y otra vez. Así fue como se volvió tan fuerte. Pero en ese momento ella no deseaba poder ni objetos raros. Solo quería saber por qué. Ahora Nara finalmente entiende por qué la protagonista se molestó tanto por lo que dijo. Pero aún así, todavía hay algo que no logra comprender. La protagonista le dice que todo ocurrió exactamente como se lo contó. Pero Nara niega con la cabeza. Ella no se refería a eso. Entonces baja la mirada y entre lágrimas le hace una pregunta. ¿Por qué la salvó? La protagonista se queda en silencio por un momento. Claramente no esperaba escuchar eso, pero solo por un segundo, porque inmediatamente empieza a reírse. Le dice a Nara que no se haga ideas equivocadas. No la perdonó porque lo mereciera. La salvó por simple capricho. Aún así, Nara vuelve a disculparse, y esta vez lo hace de forma completamente sincera. Eso deja sin palabras a la protagonista, así que cambia de tema, y le pregunta si acaso de verdad estaba llorando. Nara lo niega de inmediato, aunque todavía tiene lágrimas en los ojos. Al día siguiente, la protagonista entra a una mazmorra junto a Kim Dong-ju. Mientras avanzan, ella le hace una pregunta extraña. Quiere saber si alguna vez recibió una disculpa. Kim Dong-ju responde que obviamente sí. Justo en ese momento, un monstruo intenta atacar a la protagonista, pero ella lo derrota sin siquiera prestarle atención. Después vuelve a preguntar. Quiere saber de quién recibió esa disculpa. Kim Dong-ju responde que de familiares, y también de personas cercanas. Entonces se da cuenta de algo. La protagonista acaba de derrotar al jefe de la mazmorra, sin darse cuenta. Por eso la mira confundido, y le pregunta si acaso ella nunca recibió una disculpa. La protagonista se queda pensativa, y responde que quizás sí, hace mucho tiempo. Kim Dong-ju comenta que ella tuvo una vida bastante intensa. La protagonista lo confirma. Mientras lo escucha, recuerda el día en que la dejaron encerrada dentro de la mazmorra, y también recuerda que Nara intentó impedirlo. Después piensa en la disculpa de la noche anterior. Realmente Nara no tenía por qué disculparse, pero aún así, se sintió bien escuchar esas palabras. Se sintió como si alguien la estuviera viendo de verdad, por primera vez. Y eso era algo completamente nuevo para ella. Kim Dong-ju se queda en silencio unos segundos, y luego le pregunta si acaso está hablando de Nara. La protagonista responde que sí. Entonces Kim Dong-ju suspira, y mientras ambos se van de la mazmorra, le dice que deje de molestarlo con eso. Después cambiamos con Kim Dong-ju. Él piensa que la protagonista parece estar de muy buen humor ese día. Ni siquiera se molestó por no encontrar una mazmorra oculta. Por eso, llega a una conclusión. Todo debe ser gracias a Nara, pero decide no seguir pensando en eso, y entra a su casa. Sin embargo, apenas abre la puerta, se queda completamente helado. Frente a él hay una mujer, y claramente está furiosa. Esa mujer es su hermana. Ella le pregunta dónde demonios ha estado. Kim Dong-ju se pone nervioso inmediatamente, porque si su hermana descubre que estuvo buscando mazmorras ocultas, está muerto. Así que intenta actuar con calma, y le responde que ella no es su madre, que no tiene por qué darle explicaciones. Pero eso solo la hace enojar más. Ella le dice que acaba de volver del extranjero, y que en el gremio le contaron que estuvo perdiendo el tiempo todo ese periodo. Kim Dong-ju intenta inventar una excusa. Dice que fue al mercado negro, porque esperaba encontrar algún objeto útil. Pero su hermana lo mira fijamente, y luego le hace una pregunta muy seria. Quiere saber si estuvo buscando mazmorras ocultas mientras ella no estaba. Kim Dong-ju lo niega inmediatamente. Le dice que ya le explicó que no estaba haciendo eso, pero el tono que usa no le gusta nada a su hermana, así que ella le da un golpe. Kim Dong-ju le grita que no dijo nada malo, y le devuelve el golpe mientras la llama gorila. Pero eso fue un error enorme, porque la hermana se recupera al instante y vuelve a lanzarse contra él. Mientras lo ataca, le dice que no tiene idea de cuánto la regañó el líder del gremio, todo por no saber dónde estaba él. Incluso le dice que si confiesa la verdad, solo lo dejará medio muerto. Kim Dong-ju logra detenerla, y le responde que no estuvo perdiendo el tiempo. La hermana lo mira fijamente, y le pregunta qué estuvo haciendo entonces. Kim Dong-ju se pone nervioso, y dice la primera cosa que se le ocurre, que ha estado saliendo con alguien. Mientras tanto, en su mente le pide perdón a la protagonista, porque va a tener que usar su nombre un rato. La respuesta deja completamente impactada a su hermana. Ella lo toma de la camisa, y le pregunta cómo alguien como él consiguió conocer a una chica. Kim Dong-ju se ofende un poco, pero antes de que pueda responder, ella vuelve a hablar. Dice que eso claramente es una mentira, y quiere saber dónde la conoció. Kim Dong-ju, ya irritado, responde que la conoció el mes pasado, en una pelea de perros. Además, dice que era exactamente su tipo, y que desde entonces empezaron a hablar.
Incluso asegura que ahora están saliendo. La hermana lo mira con sospecha y le pregunta si acaso esa novia no es imaginaria. Kim Dong-ju lo niega inmediatamente, pero entonces su hermana se pone seria. Le pregunta qué clase de chica frecuenta un lugar como las peleas de perros, porque podría ser peligrosa. Kim Dong-ju intenta tranquilizarla. Le explica que ella solo es una cazadora de rango C, que dejó su trabajo y que ahora solo quiere descansar un tiempo. Por eso pueden verse tranquilamente. Pero por dentro, Kim Dong-ju vuelve a disculparse con la protagonista. Después de todo, primero tiene que salvar su propia vida. Sin embargo, su hermana vuelve a gritarle. Le pregunta si acaso tiene tiempo para salir con alguien y si no piensa trabajar. Kim Dong-ju también empieza a gritar. Le dice que ella es demasiado regañona y que ya le dijo que sí va a trabajar. Finalmente, la hermana se calma un poco y le responde que ya no le cree. Después de todo, esa debe ser como la vez número 100 que dice lo mismo. Aún así, le advierte algo. El líder del gremio lo está buscando. Kim Dong-ju responde que lo entiende, aunque por dentro empieza a pensar si no sería mejor esconderse durante un tiempo. Pero dejando eso de lado, se da cuenta de la verdadera razón por la que su hermana está tan molesta. Y todo tiene que ver con las mazmorras. Últimamente no tienen suficientes personas para formar un grupo. Y la culpa es completamente de ellos dos, porque normalmente los grupos deben trabajar juntos y seguir las instrucciones del líder. Pero a ellos jamás les importó eso. Cada vez que entraban a una mazmorra terminaban compitiendo. Querían ver quién derrotaba más monstruos, sin importarles el resto del equipo. Por culpa de eso, todos los demás terminaron abandonándolos. Y ahora nadie quiere volver a formar grupo con ellos. Por eso ni siquiera pueden entrar legalmente a una mazmorra. Entonces la hermana le pregunta si encontró a alguien útil, alguien que pueda unirse al grupo. Kim Dong-ju responde que no, y luego propone algo. ¿Por qué no engañan a algún novato? Pero su hermana lo rechaza de inmediato. Le pregunta si de verdad cree que un novato podría soportar el nivel de ellos dos. Kim Dong-ju lo piensa por un segundo y admite que tiene razón. Así que suspira y dice que intentará buscar a alguien. Pero entonces a su hermana se le ocurre una idea. Le pregunta por qué no invita a su novia. Eso deja completamente desconcertado a Kim Dong-ju. Le pregunta si acaso está loca y quiere saber por qué tendría que ser ella. Pero su hermana parece cada vez más convencida. Le recuerda que ella también es una cazadora y que además ahora no tiene trabajo. Luego empieza a emocionarse. Dice que sería una idea perfecta. Incluso asegura que sería lindo tener una pareja dentro del grupo. Además, ellos dos podrían irse de la mazmorra cuando quisieran, porque ella no piensa molestarlos. Después de todo, lo único que quiere hacer es derrotar monstruos. Mientras más habla, más emocionada se pone. Y mientras tanto, Kim Dong-ju se pone cada vez más nervioso, hasta que llega a una conclusión. Su hermana perdió completamente la cabeza. Un día después, vemos a Nara parada frente a su casa, pero diría que no tenía ganas de entrar debido a la incómoda situación que tuvo la última vez con la protagonista. Pero sin otra opción, entraría con una mirada cansada. La prota la recibiría enérgicamente, asustando a Nara en el acto, la cual le preguntaría qué hacía en casa tan temprano. La prota le diría con una sonrisa que la estaba esperando. Nara preguntaría el por qué, y la prota respondería felizmente que estaba planeando mudarse. Esto desconcertaría a Nara, ya que ésta pensaba que la prota no tenía un lugar al cual ir. Hace un rato, la prota estaría acostada, frustrada por no haber podido hallar ninguna pista sobre el anillo, preocupándose más por el hecho de que su cuerpo se estaría volviendo más extraño cada día. Culpando al anillo por su extraña actitud, pensaba en que si volvía a tener uno de esos ataques de ira fuera de la mazmorra, podría ser muy problemático, ya que el segundo lugar en el que más tiempo pasaba era en la casa de Nara. Tras escuchar eso, Nara comprendería por qué la prota quería mudarse, preguntándole cuándo planeaba irse y si ya había encontrado un lugar. La prota respondería que no, y que le llevaría unas 2 semanas encontrar una nueva casa. Nara cambiaría el tema, halagando a la prota por la comida y preguntándole si en verdad ella había cocinado todo. La prota respondería que sí, agregando que podía cocinar cualquier cosa mientras tuviera los ingredientes. Diría también que estaba preocupada de que no le saliera bien, ya que hacía tiempo que no cocinaba, pero le había salido bien. Agregaría que solía cocinar para Hyu-chan todos los días cuando vivían juntos, llamándolo basura y deseándole la muerte, aunque ya estuviera muerto. Nara se atragantaría por los repentinos ataques de psicosis de la prota. La prota le diría inocentemente que Nara debería comer más despacio, ya que podía ahogarse. De repente, el teléfono de Nara vibraría y al verlo se sorprendería mucho. La prota le preguntaría qué le pasaba y Nara respondería con lágrimas que había pasado la primera ronda de la prueba para unirse al gremio Paeyok.
La prota la felicitaría por esto, preguntándole cuándo sería la segunda prueba. Nara respondería que sería dentro de 3 días. El mensaje diría que debían formar equipo con otros que hayan pasado la primera ronda y juntos entrarán a la mazmorra. Mañana tendrían un campamento de entrenamiento para formar los grupos y prepararse para entrar a la mazmorra. Nara diría alegremente que debían beber hasta no poder más y la prota se le uniría a la peda. Horas más tarde, Nara se acostaría de muy buen humor, diciendo que de eso se trataba la vida y deseándole buenas noches a la prota. Esta notaría que Nara ya estaba totalmente borracha, deseándole también buenas noches a Nara. Pero tras un momento de silencio, Nara llamaría a nuestra prota. Nara le preguntaría a la prota si creía que ella podía hacerlo bien en la segunda prueba. La prota preguntaría con una sonrisa si acaso Nara quería que ella le dijera cumplidos para subirle el ánimo. Nara lo negaría un poco molesta, diciendo que ya no importaba y que no sabía qué estaba pensando al preguntarle. Pero la prota diría que Nara simplemente debería hacer lo que hace normalmente. Esto extrañaría a Nara. La prota continuaría diciendo que en el anterior gremio de Nara todos solían decir que ella lo hacía bastante bien, así que solo tenía que ser ella misma. Después de todo ya había pasado la primera ronda, así que no había nada que temer. El halago conseguiría calmar a Nara, que se recostaría dándole las gracias a la prota, pero ésta se burlaría diciendo que Nara sí estaba buscando halagos después de todo. Un rato después, el teléfono de la prota sonaría, despertándola. Se preguntaría quién le estaría escribiendo a esas horas, siendo nada más que Kim Dong-ju, que le preguntaría de repente si no quería unirse al gremio Paehyok, el mismo al que Nara estaba aspirando a entrar. Esto le llamaría un poco la atención a la prota, pero le respondería mandándole un emoji sacando el dedo del medio, apagando el celular mientras decía que debía llevarla a otra mazmorra en vez de a un gremio, quedándose dormida. Al día siguiente vemos a Kim Dong-ju preocupado por algo y vemos también a la hermana de Kim Dong-ju saludando a la protagonista, que estaría desconcertada por la repentina visita. La hermana de Kim Dong-ju se presentaría ante ella diciendo que había oído mucho acerca de la prota. La prota miraría molesta a Kim Dong-ju preguntándole por qué estaba hablando de ella y por qué su hermana la estaba buscando, pero Kim Dong-ju simplemente haría una seña para que guardara silencio. La hermana de Kim Dong-ju diría que solo quería verla en persona, ya que es la primera persona que conoce que ha rechazado un reclutamiento directo para el gremio Paehyok, así que había venido en persona para hacerle la propuesta nuevamente, pidiéndole otra vez a la prota que se uniera a su gremio.